La evaluación número 2, ¿ya? Que era más que nada lo de reacciones químicas y un poco de relación de los octavos básicos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de una retroalimentación? Intercambiar información entre el profesor y el estudiante, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a mostrar acá la cantidad de respuestas incorrectas que ustedes tuvieron y la cantidad de respuestas omitidas. Y las vamos a revisar una a una, ¿ya? En el camino, mientras yo se vayan dando estas preguntas, por favor me van haciendo sus inquietudes o sus consultas para irlas corrigiendo y solucionarlas ahora, ¿ya? Para poder seguir avanzando en la materia. Como ustedes pueden ver, chiquillos, acá la mayor cantidad de respuestas incorrectas, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de 28 personas, o lo más mínimo 21 personas que contestaron incorrectas estas alternativas, estas preguntas de alternativa, ¿ya? Y las omitidas fueron, la mayoría fueron preguntas que tenían la respuesta corta, ¿ya? No sé si no se entendió. Ah, ya, el concepto o algo en nuestras propias palabras lo colocaba malo. Perfecto. Estas deben ser las omitidas o las que en el programa las arrojaba como malo, pero tanto las de completación o de respuesta corta yo las revisé una a una. No lo hice inmediatamente, por eso al principio lo arrojaba malo, pero luego cuando ustedes terminaron sus evaluaciones, las revisé. ¿Ya? En este momento deben estar todas revisadas, ¿cierto? Correctamente. Sigamos. Entonces, las preguntas con mayor cantidad de respuestas incorrectas, chiquillos. Una de las primeras es esta, no sé si la recuerdan. Por ahí las preguntas quizás pueden haber dicho, no lo revisamos en clase, ¿cierto? Pero sí son conceptos que ustedes deberían manejar, ¿ya? Si con esta retro no les queda claro, ¿cierto? Hay que ir anotando estos aspectos porque hay que volver a revisarlos de alguna manera, o una guía, en un trabajo, o como convenga, como sea más conveniente para nosotros, ¿ya? Entonces, la primera, perfecto, y los que no son de aquí, por lo menos yo he tenido de los tres primeros, uno me ha escrito un correo, una chica, ¿cierto?, que no era del colegio, por lo tanto no tiene, no, o algunos como que no tuvieron química o esas cosas me las tienen que hacer saber para yo tener presente esos nombres, ¿ya? Porque como yo no los conozco a todos, algunos ni siquiera, o sea, nunca los vi, entonces no puedo yo discriminar entre las respuestas que tienen. O sea, yo a lo más las respuestas omitía era como, no responde, no sé, no lo vio, o respuestas así, pero eso no vamos a solucionar nada con ese tipo de respuestas, ¿ya? Entonces, veamos la primera pregunta. Dice, el enlace iónico se caracteriza por... la primera dice la organización de redes cristalinas, ¿ya? Para que ustedes recuerden, o si es que no saben, todos los compuestos que tienen enlace iónico forman redes cristalinas. Es decir, así como el azúcar o la sal, que son sustancias con enlace iónico, ¿ya? Son compuestos que tienen redes cristalinas, ¿ya? Generalmente todos los compuestos iónicos forman redes cristalinas. ¿Qué son las redes cristalinas? Que se unen los compuestos, las moléculas, se unen entre sí para generar celdas. Pueden generar, por ejemplo, cubos, ¿ya? Pueden generar círculos, pueden generar rombos, ¿ya?
y se van uniendo uno contra uno. Esa es una red cristalina, es como una malla esas de seguridad que le ponen a los departamentos, ¿ya? Y siempre hay excepciones, pero en general siempre las sustancias que tienen enlace iónico forman redes cristalinas, ¿ya? Entonces, la 1 era correcta. Después, la 2 dice, suceder entre elementos con una diferencia de electronegatividad inferior a 1.7, ¿ya? La electronegatividad, ¿ya? La electronegatividad es una característica de cada elemento de la tabla periódica y se encuentra tabulado. No tienen que calcularlo, o sea, ustedes van a la tabla y pueden saber cuál es el valor, por ejemplo, de la electronegatividad del carbono, del nitrógeno o del flúor, ¿ya? ¿Hasta ahí dudas? Bueno, sigo. Y, como les dije yo, está tabulado, ustedes lo pueden revisar en su tabla, ¿ya? Pero para los enlaces iónicos, todo lo que sea iónico, las electronegatividades son altas, es decir, los compuestos que van a formar un enlace iónico, entre ellos, ¿cierto? Las diferencias de electronegatividades son por lo menos mayores a 2. 2, 3, 4, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia de electronegatividades para compuestos iónicos es alta, ¿ya? Y acá en la 2 me dice que es inferior a 1,7, entonces me estaban hablando de compuestos covalentes. Por lo tanto, esta era incorrecta. ¿Ya? Tiene que decir superiores a 1. Y en la 3 dice la transferencia de electrones es la transferencia de electrones de un elemento a otro. Y esa también está correcta. ¿Ya? Por lo tanto, la 1 y la 3 eran las respuestas correctas como aquí aparece marcado. ¿Ya? Porque cuando se les enseña a ustedes los tipos de enlaces, recuerden que hay 3. Hay 3 tipos de enlace, el iónico, el covalente y el metálico, ¿ya? Y una de las características más grandes que hay en el enlace iónico es que hay una transferencia de electrones de un elemento a otro, es decir, del sodio al cloro. Por ejemplo, en ese caso, ya se transfiere electrones del sodio al cloro. En cambio, en el enlace covalente hay una compartición de electrones, o sea, el que es tuyo lo comparto y el que es del al lado lo comparto. No hay transferencia, ¿ya? Esa es la diferencia grande entre los electrones. Bien, ¿dudas con esta pregunta, chiquillos? ¿Se acuerdan de esta? ¿Ya? ¿Queda más o menos claro por qué era la alternativa? Ya, bien. Entonces esto era de enlace químico. Vamos con la otra. La otra pregunta que también tuvo gran número de incorrectas, ¿cierto? Fue esta, ¿ya? Dice, el calcio es un elemento del grupo 2. El A aquí significa que hablamos de los elementos representativos, ¿ya? Solamente eso, del grupo 2. Y el flúor es un elemento del grupo 5, 6, 7, del grupo 7, ¿ya? Los cuales al combinarse formarán un fluoruro de calcio, que es este que está aquí, calcio F2. Sobre este compuesto es falso decir que, primero, hola profe, acabo de llegar, chiquillos, miren, primero, antes que, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la tabla, aquí. Miren aquí, ¿ven la tabla? Háganme con esto. Bien, miren, aquí me estaban diciendo que estaban formando el cloruro el fluoruro de calcio, ¿verdad? Aquí está. El calcio, ¿dónde está? Dice que está en el grupo 2. Aquí está el grupo, chiquillos. El número de arriba de la tabla indica el grupo. Grupo 2, aquí está el calcio.
¿ya? Y forma el fluoruro de calcio con el flúor. El flúor, ¿dónde está? Me voy, me muevo, me muevo, acá. Acá está el fluoruro, en el grupo 17. Pero el grupo 17 es lo mismo que decir grupo 7. Aquí está el flúor. Por lo tanto, se une, miren bien, escuchen bien, este es el análisis que tenían que hacer. Se une uno del grupo 7 o 17 que está aquí, el flúor, con otro del grupo 2, que es el calcio, ¿ya? Fluoruro de calcio, ¿ya? ¿Qué es lo primero que ustedes analizan? Grupo 2 y 7 son grupos distintos, ¿ya? Aquí, el grupo 1 y 2, hablamos de los metales, ¿ya? En cambio, aquí en el grupo 7 o 17 hablamos de los halógenos que son no metales. Por lo tanto, metal con un no metal, ¿qué me forma? ¿Qué se acuerda? Un metal con un no metal, ¿qué forma, chiquillos? Un compuesto iónico, ¿ya? Forma un compuesto iónico. Por lo tanto, usted el primer análisis que dijo acá es decir que es iónico. Ay, perdón por la letra, aquí, iónico, ¿ya? Es un compuesto iónico. Por lo tanto, cumple con todo lo anterior que ya había dicho. Entonces, y aquí ustedes tienen que recordar, si, 7 o 17 es lo mismo, ¿ya? Usted puede hablar del grupo 7 o 17 y va a estar hablando de lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la única, perdón, antes de continuar, cuál es la única solución a tu duda? Es que es el A. Si yo te coloco 7A o 2A, estoy hablando de los representativos, ¿ya? Si yo hubiese colocado B, entonces tú te vas al 7 que está en el centro, pero esos son de transición, eso los ven ustedes en la universidad, no los vamos a ver nosotros en la enseñanza media. Esa es la única diferencia. Siempre nosotros por lo menos hasta cuarto, por ahora, ¿cierto? Vamos a ver los grupos A, que son los representativos, 1, 2, y después me salto al otro lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Los del centro no los vemos, que son los de transición. ¿Ya? Todos los compuestos iónicos se disuelven en agua. Es por eso que la sal y el azúcar se disuelven en agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua es una molécula polar. ¿Ya? El agua es una molécula polar. Por lo tanto, disuelve sustancias polares. Y todas las sustancias polares son iónicas. ¿Ya? Dice la otra, a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido. Sí, generalmente, ¿cierto? Los compuestos iónicos se encuentran en estado físico sólidos, ¿ya? ¿Se organiza una red cristalina? Sí, ya lo dije, ¿ya? Los iónicos se organizan en redes cristalinas, ¿ya? Entonces, al haber hecho este análisis, ya me quedaba solo la última alternativa, que era, tiene cationes de flúor y aniones de calcio, ¿ya? ¿Qué significa cationes de flúor? Que tengo el flúor positivo y que tengo el calcio negativo. ¿Ok? Podemos, en eso estamos solucionando, ¿cierto? Estas preguntas. Ya, la idea es que me vayan haciendo sus dudas. No que no entiendes, o sea, no que no lo han visto, sino que qué parte no entiende. ¿Ya? Acá me dice que es el flúor negativo y el calcio, perdón, positivo y negativo. ¿Está correcto eso? ¿Alguien sabe? ¿Está correcto eso, chiquillos? No, no está correcto. ¿Por qué? Porque siempre
que yo acabo de mostrarles, ¿cierto? Los no metales son negativos, ¿ya? Y los metales son siempre positivos. Es decir, si yo vuelvo acá a la tabla, siempre estos que están aquí, grupo 1, 2 y algunos del grupo 3, son los metales y se convierten en iones positivos para formar enlaces. Y en cambio los que están acá, grupo 4, 5, 6, 7, se convierten en iones negativos para formar enlaces iónicos. ¿Ya? Y es siempre así. Ya recuerden eso. Sí, voy a consultar, recuerdo al cronograma o el calendario, y podemos hacer una clase de enlaces, de tipos de enlaces. ¿Sí? Es bien corto. Y lo más importante se desarrolla en estas preguntas, ¿ya? Lo que tienen que tener ustedes es bien claro. Entonces, los metales siempre son positivos y los no metales son negativos. Ok, chiquillos, no se desesperen si tampoco es algo que no se pueda revisar. ¿Ya? Bien, ¿se entiende por qué la D era la alternativa correcta? Que es más bien la falsa. ¿Ya? La falsa. Otra alternativa, ¿cierto? Que tienen gran parte de alternativas, o sea, respuestas incorrectas, perdón, ¿cierto? Es esta, el enlace químico en la molécula de HCl se caracteriza porque se comparten electrones a pesar de sus electronegatividades, ¿ya? Esa era la respuesta correcta. Pero primero analicemos el HCl. El HCl, ¿qué tipo de enlace tiene? El HCl tiene un enlace iónico, ¿ya? En donde el hidrógeno le transfiere un electrón al cloro. ¿Ya? Eso es lo que uno podría decir analíticamente, ¿ya? Que es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan las electronegatividades, el valor de electronegatividades para el hidrógeno es 1 y para el cloro es 3 puntos y algo, 3.2, dejémoslo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no se ve la pregunta? ¿Qué video? No entiendo. A ver, ¿ven la pregunta? Bien, dice, el enlace químico en la molécula de HCl se caracteriza porque... Profe, se ve la tabla todavía. Ah, ya. Se me olvidó cambiarla, ya, ahí está. Ahí va. Ahora sí. Ahí está. Esta es la que estaba hablando. Ahí. Entonces, no sé si la recuerdan. Dice, el enlace químico en la molécula de HCl se caracteriza porque... ¿Ya? Y yo les decía que hay que ver primero de qué estábamos hablando. O sea, hay que analizar el HCl. Aquí está el HCl. Aquí está unido. ¿Ya? Y la respuesta correcta es esta. Se comparten electrones a pesar de que sus electronegatividades son diferentes. Entonces yo les decía, la electronegatividad del hidrógeno, estos no son valores que tienen que aprendérselo, tienen que saberlos ocupar, porque ya está tabulado en la tabla. El del hidrógeno es 1, para cualquier hidrógeno. Y para el cloro es aproximadamente 3 puntos y algo, ¿ya? Si ustedes tienen su tabla, pueden revisar. Entonces, el delta de esta cuestión, o el aproximado, el valor aproximado de esta resta, es mayor a 1, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, como yo les acabo de explicar, chiquillos, cualquier diferencia de electronegatividades
mayores aún hablamos de enlaces iónicos o compuestos iónicos, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué el HCl, el ácido clorhídrico, no es iónico? Sí, su diferencia es mayor a 1, es porque esta es una, como en todo caso, ¿cierto? Es una excepción. En este caso, ¿ya? Los electrones, en vez de traspasar los del hidrógeno al cloro, lo que hace es compartirlos. Por lo tanto, si los comparte, como yo les dije antes, si los comparte, entonces hablamos de sustancias covalentes. ¿Ya? En este caso, este ácido, el ácido clorhídrico, es una sustancia covalente porque comparte electrones. ¿Por qué la B? Dice, ¿es covalente? Sí, correcto. ¿Verdad? Perfecto, ¿cierto? Pero las electronegatividades no juegan ningún papel, eso está incorrecto. ¿Ya? Esta parte es la incorrecta. Por eso es que no es totalmente la B. Pudiera haber sido, porque sí me estaba diciendo es covalente, pero las electronegatividades sí juegan un papel. ¿Ya? Y después dice la otra C, los electrones del enlace se comparten por igual. No, tampoco, no puede haber sido. ¿El cloro capta electrones completamente del hidrógeno? Tampoco. No, no los capta. ¿Ya? Los comparten. ¿Ya? Los comparten los electrones. Y eso está un poquito más compleja, ¿cierto? No tenía que ver con conceptos, sino con analizar una estructura, ¿ya? Por ahí a lo mejor ni siquiera conocen, no le habían visto esto ni siquiera en la estructura de Lewis, entonces a lo mejor por aquí puede haber sido una pregunta un poco imprecisa, ¿ya? Bien, imprecisa para esta ocasión. Borrador. Sin embargo, los conceptos de traspaso de electrones, compartir electrones, covalente o iónico son conceptos que deberíamos manejar. ¿Ya? Y esta también tenía bastantes errores o omisiones, ¿ya? Dice, entre las moléculas covalentes polares, ¿ya? Y me habla de estas sustancias, ¿cierto? El NF3, el NH3 y el NO. ¿Cuál opción indica el átomo parcialmente negativo de cada molécula? ¿Se entiende esta pregunta, chiquillos? ¿Alguien la pudo hacer? No. Bien. Estas tres son sustancias covalentes, es decir, por lo que yo les acabo de decir, ellos entonces comparten electrones, ¿ya? Y tienen la diferencia de electronegatividades es menor a 1. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que hacer estructuras de Lewis, ¿ya? Lo tuve que hacer al azar, ok. Lo que tenían que hacer era hacer estructuras de Lewis y ver cuál átomo, ¿cierto?, me daba un delta o una diferencia negativa en algún lugar de la molécula, ¿ya? Entonces, lo primero que tenían que hacer es estructuras de Lewis. ¿Recuerdan eso? Estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis es hacer la molécula. Por ejemplo, acá, el NF3 ya va unido a aquí. Me fui muy arriba. Aquí lo voy a hacer, ¿no? Este N va unido a 2, 1, 2 y 3. ¿Ya? Esa es la estructura del Lewis del NF3. Aquí el NH3 es lo mismo. H unido a otro hidrógeno, ¿ya? Y aquí está otro hidrógeno. Esa es la estructura de Lewis. ¿Ya? Y el NO va unido así nomás, porque son 1 y 1. Ok, voy a ir anotando, ¿ya?
los tipos de enlaces y estructuras de Lewis según no los han visto, ¿ya? Voy a ir yo anotando para poder ver de qué manera nos colocamos al día, ¿ya? Déjenme resolver esto para los que sí saben, ¿cierto? Y trataron de responderla. Dice, estas son las estructuras de Lewis. Entonces, dice, ¿cuál opción indica el átomo parcialmente negativo de cada molécula? Parcialmente negativo significa cuál tiene mayor electronegatividad. Aquí, el que tiene mayor electronegatividad entre el N y el F es el F. ¿Ya? El flúor, de hecho, es el que tiene mayor electronegatividad sobre todos. Por lo tanto, aquí tenemos un delta negativo. La electronegatividad del flúor es 4, es la mayor de todas. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno queda parcialmente positivo y el flúor queda parcialmente negativo. ¿Ya? Entonces, en el NF3, el flúor, correcto, ¿cierto? Es el que queda con un delta menos, que se llama parcialmente negativo. ¿Ya? Acá en el hidrógeno, yo les había dicho que el hidrógeno tiene un valor de 1, ¿ya? El nitrógeno debe tener un valor entre el 2 y el 3, por lo tanto es mayor electronegatividad del nitrógeno. Por lo tanto, mis deltas van para el otro lado, ¿ya? Aquí tengo mi delta negativo y acá tengo un delta positivo. ¿Por qué? Solamente por la diferencia en el valor del estado de la electronegatividad. ¿Ya? Entonces, en el NH3, en el NH3, parcialmente negativo. Aquí debería decir N. ¿Ya? Ahí hay un error. No sé cuál es la electronegatividad. Chiquillos, la electronegatividad es una característica de todos los elementos, ¿ya? Está tabulado, está en la tabla, lo pueden revisar. Aquí hay un error en el NH3, ¿ya? El hidrógeno tiene un valor de 1 y el nitrógeno tiene un valor entre 2 y 3, ¿ya? Por lo tanto, él tiene mayor electronegatividad y tiene un delta negativo. Acá es el nitrógeno, ¿ya? Y en el caso del NO, el que tiene mayor electronegatividad es el oxígeno. Por lo tanto, aquí se forma un delta negativo y aquí un delta positivo. ¿Cómo tenían que resolver esta? Solamente haciendo el análisis de electronegatividades. Siempre que les hablen de sustancias polares o apolares, usted inmediatamente ve electronegatividades, porque esa es la característica, para eso nos sirve, para eso está ese valor en la tabla. Entonces, electronegatividades similares o menores, perdón, aquí debería ser al revés. Similares o mayores a 1 son polares. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que saber. Electronegatividades, o la diferencia, aquí hay un delta, diferencia de electronegatividades similares o mayores a 1, ¿cierto? Hablamos de sustancias polares o iónicas. Lo contrario es covalente. ¿Ya? Y ahí en esas sustancias covalentes no vas a tener un vector así. No van a tener vectores así. Cuando las sustancias son apolares, los vectores se anulan. Y eso lo tienen que haber visto en física. ¿Cómo sé que es polar o apolar? Porque la diferencia, la resta de esos dos valores van a ser mayores a 1. ¿Ya? Si son menores a 1, entonces las sustancias van a ser apolares. Y si son apolares, son covalentes. Ese es el criterio que se tiene que tener. Por eso es tan importante que usted sepa el concepto de electronegatividad. Y tiene que estar trabajando con la tabla. ¿Ya? Bien. Eso en esta.
Veamos la otra pregunta, para poder alcanzar a verla toda. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ya? Esta está para pillar aquí, para pillar algunos, ¿ya? Dice, esto tiene que ver con la materia que nosotros vimos ese día, los días que tuvimos clases online, ¿ya? Se tiene, ya, veámoslas ahora. Dice, se tiene una muestra de aguas, ¿ya? Dice aguas, 2 gramos de agua gaseosa, 4 gramos de agua líquida y 3 gramos de agua sólida, ¿ya? Es decir, H2O-G, H2O-L y H2O-S, ¿ya? Que en el fondo lo que me están cambiando son las masas y los estados físicos de esa sustancia, de la misma sustancia, que viene siendo el H2O, ¿ya? Y yo les había dicho en la primera clase que los compuestos son sustancias que están unidas y que son diferentes, ¿ya? Entonces, el agua es un compuesto, ¿ya? El agua es un compuesto. Y también les dije que hay una ley, ¿ya? Hay una ley que habla de que siempre que yo uno 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno me va a formar agua, ¿ya? No existe otra forma de agua. Es decir, si yo digo, chiquillo, esto existe H3O, O2, ¿existe? Sí, sí, puede existir, pero no es agua, no es agua. Entonces, siempre para la relación de agua yo tengo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, tengo 2, esa, 1. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Por lo tanto, por eso esta alternativa correcta era 2 esa 1 en todas partes. Aunque varíe la masa aquí, aunque me digan que hayan 2 gramos o que sean aguas gaseosas, líquidas o sólidas, da lo mismo, porque existe una ley, ¿cierto?, que me dice que siempre el agua, para poder formar agua, yo necesito enlazar 2 hidrógenos con 1 oxígeno. Por lo tanto, la proporción siempre es igual, independiente de las masas y los estados físicos de esta sustancia. 2S1, 2S1 y 2S1. ¿Ya? Por la ley de proporción de masas. Entonces, las otras que me daban variabilidades en las proporciones porque yo tenía masas distintas, está incorrecta, ¿ya? Y aunque sea agua sólida, no es más pesada que el agua gaseosa, ¿ya? Porque las proporciones son iguales. Eso era, en esta, chiquillos, ¿ya? No era más que eso. ¿Dudas ahora con esta? ¿No, chiquillos? Ya, sigamos. Y las respuestas omitidas, que la verdad me dio pena, porque la verdad eran las respuestas salían en la presentación. ¿Ya? La presentación que nosotros vimos, que ustedes recuerden, que ustedes tienen, estaban todas las respuestas. De hecho, aquí copié lo mismo. La primera pregunta que no contestaron fue, ¿cuál era la ley de Lavoisier? Y aquí copié lo mismo que yo vi en la clase. La masa total de todas las sustancias presentes es la misma antes de llevarse a cabo la reacción y después de llevarse a cabo la reacción. Es decir, si yo hago reaccionar 4 gramos de agua, yo tengo que tener, ¿cierto?, 4 gramos de producto, aunque ya no sea agua, pero tengo que tener 4 gramos. Y ese era todo el análisis que ustedes hicieron. Que, o sea, el análisis que deberían haber puesto en la respuesta aquí, ¿ya? Y si no, podría solamente haber copiado esto, ¿ya? Profe, se la respondí. Profe, yo tuve un problema con la página. Ok, yo al principio de la clase decía que las revisé una a una, así que si hubo problema o un punto o algo, eso debería haberse solucionado, ¿ya?
La otra que no respondieron también lo mismo. ¿Cuál era la teoría de colisiones? Miren, aquí está, lo vimos también. La teoría de colisiones, ¿cierto? Era esta que estaba acá. Ya, no tenían que haber escrito todo, simplemente haber dicho, ¿cierto? Que la energía de activación, ¿cierto? De los elementos tenía que tener una energía adecuada y una velocidad adecuada. O sea, con que me hubiesen puesto orientación adecuada y velocidad adecuada, ya la tenían correcta, ¿ya? De las teorías de colisiones. Y también copio la misma respuesta que estaban en la presentación, ¿ya? Segunda respuesta que pudieron haber tenido buena, ¿ya? Tercera respuesta, dice, ¿cómo sabemos que está ocurriendo un cambio físico o una reacción química? Porque observamos que se produce luz, que se produce gas, que vemos colores, ¿ya? O que hay un cambio de temperatura, ¿ya? Y en esa pregunta, varios, ¿cierto? Que el programa les tiró mala, ¿cierto? Cuando yo las revisé, ¿cierto? Estaban correctas, solamente que no tenían este mismo orden. Como no tenían este mismo orden, el programa las tiró malas, pero yo después se las corregí, ¿ya? Y la última pregunta, me quedó pegado esto, ¿ya? ¿Cuándo una ecuación química está balanceada? Y esa era la respuesta, ¿ya? Esta, al final de la clase, ¿me puede activar el audio? ¿Sí? Y esta era la última pregunta, chiquillos, que nosotros analizamos en la clase al final. Dije, esta actividad, ¿cierto? La siguiente reacción es para formar agua. 2 de hidrógeno, ¿cierto? Y 1 de oxígeno, para formar 2 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces ustedes tenían que responder todas estas preguntas. Entonces, no eran alternativas, por ahí, por haber quizás tratar de responder mucho más rápido o de pajarones nomás, pues, ¿ya? Tenía que ir respondiendo cada una. Entonces en algunos me ponía la alternativa B o la alternativa C y eso estaba malo. Esta no tenía alternativas, ¿ya? Las últimas 3 preguntas eran de desarrollo, ¿ya? Sí, porque ¿qué nos queda? 4 minutos, así que prefiero escucharlo. Díganme.